Entonces, chicos, para hablar de oraciones yuxtapuestas, es necesario recordar qué son las oraciones compuestas. Cuando ustedes están más o menos en grado quinto o en grado sexto, les enseñan la oración simple, ¿sí? La oración simple se compone o su estructura es un sujeto y un predicado. Pero dentro de las oraciones simples, solo tenemos un verbo o una acción conjugada en la misma oración, ¿sí? Es decir, que podemos expresar yo canto en la casa. Allí estoy realizando una sola acción, es decir, hay un solo verbo, que es cantar. En las oraciones simples siempre vamos a encontrar nosotros un solo verbo, pero ya cuando nosotros vamos a hablar de oraciones compuestas, son aquellas oraciones que tienen más de un verbo o más de una acción dentro de la oración. Si yo digo Juan Felipe está escribiendo y está dibujando, pues allí hay dos acciones. Ya estaríamos hablando de una oración compuesta. ¿Por qué? Porque Juan David está escribiendo y estudiando, ¿sí? Dibujando, perdón. Es decir, que hay dos acciones dentro de la oración. Esas son las oraciones compuestas, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. Oración simple, un verbo. Oración compuesta, más de un verbo o más de una acción. Entonces ya cuando nosotros lo traducimos a sintagmas verbales, pues es lo mismo, chicos, ¿sí? Es lo mismo que si nosotros decimos dos verbos a decir dos sintagmas verbales. ¿Por qué? Porque son dos acciones o más acciones dentro de la misma oración. ¿Sí es claro hasta allí? Muchachos. Sí, señora profe. Bueno, entonces aquí cuando ustedes ven la definición de oraciones compuestas, dicen que son aquellas que tienen dos o más sintagmas verbales, es decir, son oraciones que tienen más de dos acciones, así de fácil. Y dentro de estas, pues hay unas proposiciones. Cuando nosotros hablamos de proposiciones, son esas mismas acciones que se están realizando dentro de la oración. Y estas no cuentan con una presencia de un nexo. Es decir, que nosotros podemos tener dentro de la oración dos acciones, pero no es necesario que estas dependan una de la otra. Cuando yo digo me voy a ir a dormir, automáticamente para irme a dormir, pues yo tengo que acostarme, ¿sí? Es decir, que allí hay dos acciones, una depende de la otra, a menos de que nosotros pues durmamos de pie, ¿sí? Pero si yo me voy a ir a dormir, pues antes de dormirme tengo que acostarme. Allí hay dos acciones y esta depende una de la otra. O si yo digo me voy a ir a bañar, pues yo no me puedo bañar con ropa, ¿cierto? Yo me tengo que quitar la ropa para bañarme. Entonces, allí hay dos acciones que dependen una de la otra. Para bañarme, pues me tengo que quitar la ropa, ¿sí? Pero dentro de las oraciones específicamente compuestas, hay algunas que no necesitan tener esa dependencia. Yo puedo decir, Valentina canta, baila, corre, juega, y allí hay muchos verbos o muchos sintagmas verbales y no es necesario que uno dependa del otro. Yo simplemente estoy allí dando y a conocer las acciones que está realizando Valentina. No dependo de que si Valentina va a cantar, pues también tenga que bailar al tiempo, ¿sí? No es dependencia obligatoria que ella lo haga. O que si ella va a correr, pues que también salte. No, no es una dependencia y no es necesario que haya un nexo entre esas dos acciones. ¿Listo? Entonces, dentro de las oraciones compuestas, básicamente nosotros vamos a encontrar sintagmas verbales, pero más de dos sintagmas verbales. Cuando nosotros hablamos de las oraciones compuestas, hay diferentes oraciones y dentro de esas pues están las oraciones yuxtapuestas. Y cuando nosotros hablamos de las oraciones yuxtapuestas, son aquellas que están unidas sin nexos, es decir, que no hay una dependencia de un sintagma verbal o de una acción con la otra.
sino que esta tiene como una relación o se hace toda una unidad de la oración a partir de los signos de puntuación. Entonces yo puedo tener en una oración varios verbos o varias acciones, pero pues allí no es necesario que tengan una dependencia, sino que simplemente se hace el uso de los signos de puntuación para que se pueda conformar una unidad completa, a pesar de que no hay una dependencia de un verbo al otro. Sí es necesario realizar ese uso de los signos de puntuación para conformar toda una unidad dentro de la oración. Ejemplo, mi novia fue al cine, coma, yo me quedé en casa. Allí nosotros estamos viendo, chicos, que hay dos acciones diferentes. ¿Cuál es el verbo de la primera parte de la oración? Mi novia fue al cine. ¿Cuál es el primer verbo? ¿O cuál es el verbo de esta expresión? Fue, ¿no? Fue. Muy bien, fue. ¿Listo? Este es el primer verbo, fue. Y en la segunda parte dice, yo me quedé en casa. ¿Cuál es el verbo de la segunda parte de la oración? Quedé, ¿no? Quedé. Muy bien, quedé. Y si ustedes se dan cuenta, chicos, allí no es necesario que haya una dependencia del primer verbo con el segundo verbo. Si ustedes se dan de cuenta, son como dos expresiones diferentes dentro de una unidad que es la oración. No necesitamos que la novia vaya al cine para que yo me quede en la casa. O sea, no tiene nada que ver. Yo me puedo quedar en la casa sin que ella se vaya para el cine. No hay ninguna dependencia, pero sí es necesario utilizar los signos de puntuación para conformar una unidad de esa oración. En el segundo ejemplo, no vine, estaba enfermo, ¿sí? Allí tenemos dos verbos también. Estar, que es en donde decimos estaba enfermo, pero está conjugado en pasado, y tenemos el verbo venir, ¿sí? Hay dos verbos dentro de la misma oración. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos un punto y coma, que son los que crean esa unidad dentro de la oración. No es necesario decir y no necesitamos depender de que yo esté enfermo para no ir. Pueda que yo esté enfermo, pueda que no esté enfermo, ¿sí? Simplemente allí está aclarando. Y para conformar esa unidad, pues está utilizando unos signos de puntuación. Tercer ejemplo, mañana lloverá. Tenemos que llevar el paraguas. Cuando nosotros hablamos de mañana lloverá y tenemos que llevar el paraguas, ahí ustedes encuentran, chicos, también dos verbos, ¿sí? Y tenemos unos dos puntos. Pero mañana puede llover, pero pues no es necesario que llevemos un paraguas, ¿sí? Pueda que nosotros queramos llevar el paraguas o pueda que nosotros no queramos llevar el paraguas. Están diciendo que deberíamos llevar el paraguas, pero no hay una dependencia en que va a llover y que llevemos el paraguas. Muchos salimos y va a llover y no llevamos el paraguas, pero sí tenemos dos verbos. Y estos dos verbos, a pesar de que no tienen una dependencia el uno del otro, sí se utilizan los signos de puntuación para conformar una unidad. Dime, Karen. Dos cositas. La primera es que Luna tiene el internet muy lento, entonces la saca cada rato de la llamada. Y la segunda es que no entendí muy bien, digamos, en la última oración cuáles son los verbos. Listo. Entonces, en la tercera oración, mañana lloverá, tenemos que llevar el paraguas. Allí hay dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos de la oración, chicos? ¿Lloverá? No. Llevar. Llevar es un verbo, muy bien, y hay otro verbo. El de tenemos. Muy bien, tenemos. Tenemos allí, ay, sí, tenemos dos verbos. El primero, llevar, y el segundo, el verbo tener, ¿sí?
sino que está conjugado de manera plural y está conjugado en un futuro, no en un presente. Bueno, en un futuro, bueno, eso es un presente participio, bueno, eso es otro cuento, pero allí tenemos los dos verbos. Primer verbo, llevar, y segundo verbo, tener. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta oración justapuesta, tenemos más de dos verbos y estamos utilizando unos puntos, dos puntos, para lograr hacer una unidad de esa oración sin tener que depender la una de la otra. ¿Sí? ¿Es claro hasta allí, chicos? Ya, sí, señora. ¿Sí es más claro, Juan David? Sí, señora. Bueno, ahora nosotros decimos cómo se identifica una oración justapuesta, que es que tenemos muchas oraciones. ¿Cómo identificamos las oraciones justapuestas? Entonces, hay dos características que nosotros podemos allí tener en cuenta para poder identificarlas. Valentina Ballén, vas a leer la primera característica. La que dice, se conoce como oraciones, desde ahí. Ok. No estar unidas por ningún nexo, sino únicamente por signos de puntuación que indican que hay una pausa entre ellas, la coma, el punto y coma, los dos puntos. Muy bien. Entonces, nosotros podemos encontrar oraciones en donde no hay ningún nexo, es decir, no hay ninguna dependencia entre un verbo y el otro, pero sí, a través de los signos de puntuación se indica que hay una pausa, ¿sí? Y a través de esas pausas, nosotros podemos generar una unidad de la oración independientemente de que dependa un verbo o no dependa un verbo del otro. Segunda característica, vamos a leerla, a ver. Karen, segunda característica. Sí, señora. ¿Lees, por favor, la segunda característica? Sí, señora, profe. Ser sintácticamente independientes, aunque constituyan una unidad superior. La oración compleja, es decir, cada una de las proposiciones pueden seguir existiendo por separado. Muy bien. Entonces, chicos, cuando hablamos de esas proposiciones, son las mismas acciones que están dentro de la oración. Entonces, nosotros podemos tener allí diferentes proposiciones o acciones en la oración y estas existen dentro de la oración de manera separada. No necesitamos que se realice una acción para que se dé la otra. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver un video. Listo, chicos, entonces vamos a ver el siguiente video. Vamos a estar muy atentos. Es un video muy corto, pero es bastante sencillo de entender. Oración compuesta y que ya sabes los tipos de oraciones compuestas que hay, ¿no? Si no lo sabes, tienes que ir corriendo a ver los vídeos donde lo explicamos, porque aquí lo que vamos a explicar ya a las claras es que es una oración yuxtapuesta. Vamos a hablar de las oraciones compuestas yuxtapuestas, compuestas por yuxtaposición. Bueno, pues lo primero que dijimos que era la característica fundamental de las oraciones yuxtapuestas es que no tienen nexos, es que cada proposición está unida a las demás simplemente por signos de puntuación. Lo más normal, 90% de los casos, es que sea una coma, pero también puede ser punto y coma o incluso dos puntos. Y la otra característica que tienen, que es igual que las coordinadas, es que en las oraciones yuxtapuestas las proposiciones están también en pie de igualdad. No hay ninguna más importante que otra y no hay una que dependa de otra, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, para que no tengáis que fiaros de mí, para que lo veáis con ejemplos. Tenemos aquí: mi hijo cocina, plancha, cose, hace de todo. Mi hijo cocina,
plancha, cose, hace de todo. Esta sería nuestra oración. Vamos a ver, es una oración, primero, es una oración compuesta, tiene varios verbos, varios sintagmas y por tanto varias proposiciones. Vamos a verlo. Pues tenemos cocina, evidentemente, un verbo, plancha es otro verbo, cose, otro verbo, hace, otro verbo. Así que tenemos varias proposiciones, de hecho tenemos 1, 2, 3 y 4. Mi hijo cocina, la proposición 1, plancha, proposición 2, cose, proposición 3, hace de todo, proposición 4. Un montón de proposiciones, una oración compuesta por yuxtaposición. Está claro que es yuxtaposición porque ya vemos que lo único que une es una coma, no hay ningún otro nexo. Y ahora, ¿por qué decimos que están en pie de igualdad todas estas proposiciones? Que ninguna es más importante que otra. Bueno, lo primero es que podríamos cambiar el orden. Podríamos decir, hace de todo. Mi hijo cocina, cose, plancha. O podríamos decir, mi hijo cocina, cose, plancha, hace de todo. Mi hijo cocina, hace de todo, plancha, cose. ¿Veis? Lo puedo decir en el orden que quiera y el significado es pues prácticamente el mismo, ¿no? Es casi exactamente el mismo. Podemos hacer más énfasis en una cosa, pero daría igual que las cambiásemos, daría igual que pusiéramos una cosa u otra. Bueno, pues eso nos dice que están en pie de igualdad, ¿no? Que no hay una más importante que otra. Y la segunda cosa que se puede hacer para saber que están en pie de igualdad, que una no depende de otra, es que podríamos quitar alguna de las proposiciones y las otras tendrían el mismo sentido. Podríamos decir, mi hijo cocina, cose, hace de todo. Podríamos decir esto y sería más o menos igual. Mi hijo cocina, plancha, podemos volver a tener aquí, mi hijo cocina, plancha, cose. Y igual, no cambiaría mucho el significado, es verdad que perdemos alguna información, pero ninguna de las otras deja de tener sentido, ninguna de las otras proposiciones de repente significa otra cosa distinta. Bueno, pues esto nos muestra que una no depende de otra. Vale, pues esas dos son las características fundamentales de las yuxtapuestas. No tienen nexos y están en pie de igualdad todas las proposiciones. Bueno, una vez sabemos esto, hay que tener en cuenta, es la primera vez que lo decimos en este vídeo, que las relaciones que se establecen entre las proposiciones tienen un cierto significado. Hay una relación semántica, que se dice, una relación de significado. Y en las oraciones yuxtapuestas esto también ocurre, y sus relaciones de significado pues son prácticamente las mismas que las coordinadas, pero también tenemos unas relaciones de significado parecidas a las de las subordinadas. Entonces, chicos, como ustedes se pueden dar cuenta, en las oraciones yuxtapuestas no es necesario tener un orden determinado de las proposiciones. ¿Y cómo nosotros identificamos las preposiciones? Porque las preposiciones están divididas por los signos de puntuación. En el caso de los ejemplos que yo les mostraba a ustedes anteriormente, teníamos aquí el ejemplo de no vine, estaba enfermo. Si las proposiciones nosotros las identificamos porque hay un signo de puntuación, podríamos decir que la primera proposición sería no vine. Segunda proposición, estaba enfermo. ¿Listo? Porque nosotros sabemos que hay dos preposiciones porque están divididas por un signo de puntuación. En este caso es un punto y coma. Por eso en el video veíamos que decía, mi hijo plancha, lava, cocina, hace de todo, y teníamos una coma que separaba cada una de esas acciones. Cada una de esas acciones que están separadas por los signos de puntuación son proposiciones. ¿Listo? ¿Entendido hasta allí, chicos? Sí, señora. Sí, señora.